Hola, muchas gracias por la atención, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Quiero compartir con ustedes un poco sobre los avances científicos que vivimos día a día, que vivimos en esta era, tan rápidos como no habíamos vivido en otras anteriores, y lo mucho que eso está afectando varios aspectos de nuestra vida, o quizá todos, así como las maneras en las que estamos intentando afrontarlo y queremos llevarlo en un futuro, ¿no? Permítanme, por favor, platicar con ustedes sobre esta interfaz ciencia política y la revolución digital que vivimos. El día de hoy tenemos acá justamente, ¿no?, los avances científicos y la revolución digital que se provocan, afectan todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día, con un celular en mano, puedes pedir prácticamente todo, puedes estar pendiente de varias cuestiones que nos aquejan como personas, como miembros de una sociedad, como individuos sociales. Y bueno, por ejemplo, ¿quieres comer, pero no quieres salir de tu casa? Tienes un sinfín de aplicaciones en donde puedes pedir comida. ¿Quieres visitar algún lugar y no sabes cómo llegar? Ahí tienes también una aplicación. ¿Quieres comprar algún producto, algún servicio, algún bien? ¿Quieres comunicarte con otras personas, con qué segmentos de la población? Para todo existe. ¿Quieres incluso tener nuevos amigos, nueva pareja, lo que tú quieras? ¿Quieres viajar, encontrar el mejor hotel, encontrar la mejor casa, dónde hospedarte, etcétera? Incluso con esta pandemia que estamos viviendo, ¿quieres vacunarte? Pues también recurres a estas tecnologías, a estas aplicaciones, a toda esta red que nos ha permitido mantenernos interconectados. Y estos cambios, como decíamos, han ocurrido a unas velocidades sin precedentes. Esto no quiere decir que antes no hayan pasado, por supuesto. Por ejemplo, tenemos aquí una fotografía, una comparativa de la Quinta Avenida, en donde podemos ver cómo en 1900 estaba llena de carretas tiradas por caballos, mientras que 13 años después habían desaparecido por completo del panorama, ¿no? Evidentemente, este cambio que ocurrió trajo consigo muchos otros. Y por supuesto, se tuvieron que atender. Se tuvo que atender en su momento el problema de los caballos y posteriormente, como saben, el problema de los automóviles. Por ejemplo, vemos aquí una calle, ¿no? Que existía una calle tradicional, típica en Nueva York, llena de materia fecal que los caballos depositaban allí, evidentemente normal por todo el trabajo que esto conllevaba, por las actividades normales, y lo que ocurrió una vez que ya no estaban, ¿no? Ustedes recordarán estas típicas construcciones donde las edificaciones tienen escaleras hacia arriba, pues fue también una manera en la que intentaron responder a la problemática generada por los lodos y por toda la contaminación que los caballos y en este caso sus heces producían. Entonces, siempre se ha intentado buscar una manera de evolucionar, siempre se ha intentado resolver estos problemas, los problemas que resuelve una tecnología o que conlleva otra, y justamente con esta manera de avanzar, con todo este pensamiento, hemos podido evolucionar como sociedad y nos ha llevado a aprender que los avances científicos deben fomentar una sociedad de conocimiento sostenible. Es de todos conocida esta tabla, esta imagen que contiene los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos. En todos ellos pueden ustedes identificar un componente de ciencia, de tecnología, de avance, de perspectiva que nos permita alcanzarlos, que nos permita eventualmente
llegar a esta meta, a este gran objetivo que hemos aprendido y el que como sociedad buscamos, que es justamente fomentar a que tengamos una sociedad con un conocimiento sostenible. En todos los ODS se encuentra un componente científico, ¿no? En todos encontramos que existe una parte en donde debemos mediar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sean estas relaciones ciencia, toma de decisiones efectivas en cada uno de estos objetivos? ¿Cómo hacemos que la ciencia y política se entiendan? ¿Es acaso posible? ¿Será parte de del objetivo 17? Que justamente se refiere a las alianzas para lograr los objetivos. Bueno, pues ese es justamente uno de los trabajos que estamos intentando realizar, que estamos intentando resolver como sociedad. Esta discusión, por supuesto, no es nueva, tampoco es exclusiva de un continente, ni mucho menos de un país como México. Para ilustrar esto, me permito mostrarles, por ejemplo, una discusión que se suscitó cuando Oliver Millman escribió el top 20 de las cosas que los políticos necesitan saber acerca de la ciencia. Ya saben, nosotros es muy común en la academia tener este pensamiento, tener esta idea de que es que hay una ignorancia científica muy marcada de aquel lado. La política tiene una ignorancia científica muy marcada. Y bueno, pues entonces necesitamos decirles qué necesitan saber sobre esto. Pero ahí no termina la discusión, ¿cierto? Posteriormente, Chris Tyler, quien fue en su momento director de la Oficina de Asesoría del Parlamento inglés, escribió el top 20 de las cosas que los científicos necesitamos saber acerca de policy making. Porque ojalá fuera tan sencillo como nuestros experimentos en el laboratorio, tenemos todo, podemos controlar las condiciones, podemos controlar los flujos, podemos controlar las salidas, podemos controlar prácticamente lo que querramos en un laboratorio. Pero ¿qué pasa cuando estás en una sociedad? ¿Qué pasa cuando te tienes que enfrentar a una toma de decisiones que evidentemente te rebasa y que no queda, tú no tienes ese control, ¿no? Y posteriormente, Roland Jackson escribió las 12 cosas que tanto la gente que se dedica a política como los científicos necesitamos saber acerca del público, porque finalmente es a ellos a quien nos dirigimos, es a ellos por quien debemos buscar trabajar de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, en México, ahora sí particularizándolo, si vemos que tenemos una percepción por la población en donde el 70%, arriba del 70% cree más en limpias y amuletos que en la ciencia, ¿no? Tenemos un problema, empezamos a ver un problema para comunicar ciencia, toma de decisiones, objetivos, para lograr una sociedad más sostenible. Y luego decimos, bueno, ¿qué herramientas tenemos para intentar hacer una organización mejor, para intentar organizarnos? Bueno, pues tenemos ahí las instituciones, ¿no? Los partidos políticos. Bueno, pues por el otro lado, primero no creen en la ciencia y después tampoco confían en los políticos y en los partidos políticos. Entonces, esta dicotomía hace aún más difícil el tratar de fomentar y de unir estas dos ramas, estas dos disciplinas, ciencia y política. Pero claro, no, no puede ser tan ajeno, no podía ser tan distinto y quedar, por supuesto, alejado de la realidad y de la investigación. Y encontramos que hay una disciplina llamada interfaz ciencia política, que justamente su campo de estudio son las formas en las que los científicos, los responsables de la formulación de políticas y otros actores que puedan ser relevantes se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer las políticas y los procesos de toma de decisión
y de investigación, ¿no? Recordemos que hablábamos hace rato de qué pensamos, ¿no? Hay mitos muy frecuentes alrededor de esta interfaz, en donde se concibe a la ciencia como una actividad independiente de la política y ambas a su vez independientes de la actividad humana. Ustedes podrán entender y podrán ver que es muy fácil pensar que estas dos disciplinas están alejadas, que estas dos disciplinas no se deberían hablar, pero creo que justamente la pandemia que estamos viviendo ahora nos muestra lo importante que es fomentar y fortalecer las relaciones que ya existan entre estas disciplinas. Por otro lado, también se cree que las relaciones en interfaz ciencia política son un flujo unidireccional de información en donde la verdad, concebida como lo científico, la ciencia le habla a la política, en un sentido unidireccional y hacia abajo. Esto también es una completa falta de realidad. Las cosas no pueden ser así de sencillas, no son así de simples. Y por supuesto también hay otro mito en el que se cree que yo como científico, tomando un día de mi semestre o de mi año escolar y yendo a dar una charla a un congreso local, al Congreso Federal, a alguna oficina gubernamental, yo ya estoy cumpliendo con realizar esta interfaz de manera efectiva. Yo ya estoy cumpliendo con mi parte de trasladar el conocimiento y los conocimientos y los resultados de las investigaciones adquiridas para el uso de la población, ¿no? Para el uso en toma de decisiones. Pero bueno, esto tampoco puede ser tan sencillo. Y recordemos que tenemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en donde hablábamos justamente que uno de ellos se refiere a las alianzas para lograr los objetivos, a las alianzas que nos van a permitir realizarlos, a las alianzas que van a posibilitar que tanto el componente científico pueda ser aplicado, ¿no? Y hablando de ciencia y política, necesitamos fortalecer y fomentar o incluso crear nuevas capacidades que en México hasta ahorita, hasta hace un tiempo, eran inexistentes de manera profesional, ¿no? Siempre hemos tenido asesores académicos que asesoran a la sociedad, a la toma de decisiones gubernamentales, pero hay que entender que necesitamos aprender como científicos a lidiar con que las cuestiones en la arena política funcionan muy distintas a cómo funcionan en la academia. No es suficiente tener la razón, esto no es suficiente para ser el que toma una decisión, ¿no? Que no debes subestimar a tus contrapartes, ¿no? La diferencia entre dar un asesor, entre hacer un asesoramiento y y abogar por una causa. Las diferencias incluso entre poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial incluso. Cómo comunicarte con la gente sin... Tienes que ser preciso, pero debes evitar tecnicismos. No estás hablando con ellos no tienen por qué saber los términos técnicos y seguramente tú tampoco sabes lo que ellos saben. Ellos también son expertos en algo. Entonces, hay que aprender a ser humildes. Hay que aprender en dónde entra la ciencia en la toma de decisiones, en las evaluaciones, en la hechura de políticas. Hay que aprender también cómo conectarnos de manera internacional, las diferencias, les decía, en la academia y política, y a lidiar con la frustración, a lidiar con que esto va a pasar, con que algo está sucediendo. Hace rato decíamos, pues no es suficiente tener la razón, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Yo tengo la razón. En ciencia,
tener la razón te garantiza que tus compañeros, tus contrapartes van a poder escucharte y vas a tener una discusión basada en hechos, basada en las evidencias. No sucede eso, no siempre puede suceder eso en la toma de decisiones, mucho menos la evidencia científica es solo uno de los insumos que se pueden tomar en cuenta y que se toman en cuenta en la realidad para tomar una decisión. Como científicos necesitamos aprender muchas cosas que no nos enseñan en el posgrado, que no nos enseñan en ninguna materia que no tenemos y son cosas que aprendes haciendo. En AMEXAC intentamos avanzar en esta agenda y justo les decía, hay que aprender, son estas habilidades que aprendes solo haciendo. Entonces, ¿cómo lo ha afrontado el mundo? ¿Qué tenemos en el mundo? Bueno, pues desde 1972 en Estados Unidos existen un programa que se llama Science, Technology and Policy Fellowships, en donde toman un estudiante doctoral que terminó apenas su doctorado en cualquier área y lo envían a lo capacitan evidentemente, porque esto requiere una capacitación continua, inicial fuerte, pero también una capacitación continua, para que pueda aprender cómo se hacen, por ejemplo, leyes en el Congreso, cómo se toman una decisión o se estructura una política en el gobierno federal, incluso en el Poder Judicial ya están realizando estas estancias. Tienen básicamente casi 50 años haciéndolo, ¿no? Tuvieron que pasar algunos años para que algunos otros países como Israel desarrollara un programa similar enfocado a cuestiones medioambientales. Posteriormente, ciertos países de la región asiática hicieron lo propio. Canadá, evidentemente, ha avanzado muchísimo con este tema. La India, nosotros, acá en la Ciudad de México, tuvimos en 2019 el primer programa, el único en su momento, en México y en Latinoamérica, en esta parte en esta región latinoamericana. Posteriormente, Argentina se unió al programa Science, Technology and Policy Fellowships del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, en donde colaboramos también con algunos, con el diseño y otros contenidos. Y para 2021 están terminando este proyecto piloto y se espera que se unan más naciones de todo el continente, ¿no? Esta es una de las cosas que queremos realizar desde AMEXAC, que queremos institucionalizar de manera profesional. Pues creemos firmemente que solo así podemos contribuir de manera efectiva, aprendiendo a hacerlo de manera efectiva en la toma de decisiones. Y por supuesto, este es uno de los elementos más que creemos que nos permitirán poder comunicar de manera efectiva, por ejemplo, una cuestión tan simple como el pasado y el futuro, hablando de una cuestión muy, muy general, ¿no? Y que nos van a permitir, adquiriendo estas habilidades, por ejemplo, tener una respuesta distinta a lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Tenemos desde hace 33 años, 34, que se creó el IPCC, y llegamos a un punto en el que justamente parece que no ha estado encendido el micrófono, a pesar de todos los grandes esfuerzos que se han hecho, a pesar de todos los intentos que hemos tenido, no hemos sido tan efectivos en comunicar, ni mucho menos los tomadores de decisiones en aplicar las recomendaciones que pueden surgir de la parte académica, y creo que necesitamos reforzar esa comunicación. Tenemos, por supuesto, retos presentes hoy en día, tenemos retos que no van a esperarnos a que se nos ocurra pensar cómo afrontarlos. Tenemos que tener ya listo algunas acciones, algunas ideas que nos permitan afrontar
los cambios que vienen, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Los mismos que ya estamos sufriendo hoy en día de cambio climático, eh, los cambios que vienen también por todos los sujetos y todas las acciones que surgen día a día en el campo y que probablemente ni siquiera nos hemos detenido a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a terminar esto. Y por supuesto, hay todos estos retos, tanto los actuales como los futuros y los pasados, han presentado desafíos y presentan desafíos. Hablando con lo que iniciábamos la plática, ¿no? Al acceso equitativo a las tecnologías. Decíamos, podemos pedir prácticamente cualquier cosa con un teléfono en la mano, pero realmente cuántas personas tienen un teléfono en la mano, pueden tener un teléfono conectado, un teléfono, pueden siquiera tener una instalación eléctrica para poder cargar este teléfono. Por supuesto, son retos enormes en los que igual se requiere una comunicación efectiva y una colaboración bidireccional entre ciencia y política, toma de decisiones. Tenemos otros retos que por supuesto vienen, ¿no? Estos desafíos de gobernanza y regulación del ciberespacio. Evidentemente ahorita pues hemos tenido y tenemos, ¿no? ¿Cómo se han llamado? Los cuatro grandes del ciberespacio. Bueno, está la concentración del poder que ha surgido, que va a surgir, las cuestiones éticas, por supuesto, tanto en todo lo que decíamos de inteligencia artificial, en los avances farmacogenómicos, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que ya puedo ir a que me secuencien mi estructura genética, mi secuencia genética la puedo tener en un chip? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si un día a una empresa se le ocurre pedirme eso y se da cuenta de que tengo X probabilidad de desarrollar alguna enfermedad? Puede que diga, ay, no me conviene contratar a alguien que en 10 años probablemente se va a enfermar de esto. Y más si no tenemos como país los mecanismos regulatorios que nos permitan afrontar esto, ¿no? Que nos permitan incluso prevenir siempre en beneficio social. La capacidad del gobierno para responder efectivamente. Y como les decía, todo esto recae en que necesitamos tener una formación para lograr este objetivo, estas alianzas, que no solo va a ser hasta 2030, sino va a ser esencial para los años siguientes. Y bueno, como les decía, una de las razones por las que AMEXAC está trabajando para integrar justamente ciencia y sociedad es en esta. Consideramos que los alumnos que hoy están estudiando, los científicos que se están preparando para el mañana, queremos despejar esta idea que siempre nos han dado de tu opción A es poder tener una plaza, termina tu maestría, termina tu doctorado, haz un postdoctorado y sé feliz. ¿Ya? Entra al SNI y ya. En cambio, tenemos muchas otras opciones. Podemos ser diplomáticos, podemos ser asesores, reguladores. Hay N cantidad de actividades que podemos estar realizando y que no lo estamos haciendo. ¿Y todo esto para qué? Para, eh, para poder avanzar, evidentemente, y lograr avanzar hacia una sociedad sostenible, pero también me gustaría recordar esto, reconstruir nuestros antecedentes. Cuando Alexander von Humboldt vino a México, dijo, ninguna ciudad del nuevo continente presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como los que hay en la capital de México. Y bueno, pues eso me gustaría que lo pudiéramos retomar, que pudiéramos volver a hacer esa ponencia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Quedo a su disposición por cualquier situación que pueda ser de su interés. Acérquense, por favor, si lo consideran, a MEXAC. Tenemos muchos proyectos que queremos desarrollar. Evidentemente vamos lento, pero vamos con paso seguro. Y bueno, pues muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.